Bueno, este tema, cuando yo lo estaba preparando, yo decía, siempre me habla a mí primero, ¿no? Baja eso. Y ya luego digo, sí, así es que era. Les quiero hacer una pregunta, pero usted la responde ahí usted internamente, ¿no? ¿Qué es lo que hoy está inquietando tu mente y tu corazón? Pregúntese ahí usted como que, ¿qué le inquieta a usted su mente? ¿Qué le inquieta su corazón? Usted dice como que, Si ya se respondió esa pregunta, ahora responda esta, ahí mismo. Si hoy Dios aquí le presentara y le dijera, ¿qué quiere que le dé? Lo que usted quiera, dígamelo ya. ¿Usted qué le pediría? ¿Qué quiere? Yo se lo doy. Pero dímelo ya. ¿Qué le pediría usted a Dios? ¿Cualquier cosa? ¿O qué exactamente le pediría? O eso que en este momento lo está inquietando es lo que usted le pediría a Dios. ¿Saben? Vivimos en un mundo, yo le decía ayer a mis chicos, vivimos en un mundo de inmediatez, ¿cierto? ¿Por qué cree que existe el frutiño? ¿Por qué cree que existe el Sonti? ¿Por qué cree que existe las gaseosas? Porque queremos que las cosas sean ya. Tengo sed, yo no quiero preparar nada, simplemente me sirvo. O simplemente echo algo y revuelvo y ya está esa vaina. ¿Por qué también existe la IA? Porque no quiero pensar. Quiero algo que responda por mí y que me diga las cosas así. ¿Cierto? Esa inmediatez en la que vivimos. ¿Por qué existen los enlatados también? ¿Quién ha comido frijoles enlatados? ¿Ninguno? Bendiciones. Por ahí mi esposo una vez me hizo comprar unos frijoles enlatados cuando estábamos mercando. Y yo, en serio, sí, comprémoslos, probémoslos. Unos frijoles rancheros enlatados. Y yo decía, yo no creo que él se haga comer esa vaina. O sea, es algo que tiene conservantes que uno sabe ni siquiera cuándo lo hicieron. Unos frijoles normales que usted haga en su casa, usted los deja afuera y no le va a durar tanto. ¿Te imaginas unos frijoles enlatados cuánto tiempo estuvieron ahí? Pero bueno, él lo compró y él se lo comió. Yo no. Entonces imagínense, ¿por qué existe la comida rápida? Y tiene ese nombre, comida rápida. Es comida. Y entonces eso es lo que nos está vendiendo el mundo. Vivimos en ese mundo que nos dice que todo ya. Y entonces nosotros queremos acelerar nuestra vida a ese ritmo. Y queremos acelerar a Dios a ese ritmo. Pero es que usted no manda a Dios, ni yo tampoco. ¿O sí? ¿Usted manda a Dios? No. Pero nosotros a veces creemos que sí. Y entonces le decimos, Dios, pero es que tú me dijiste que yo iba a hacer esto y han pasado 3 meses, 5 meses, 1 año y yo no veo nada, yo no veo respuesta. Pero es que Dios le dijo cuándo iba a ser el tiempo. Hay una historia de la Biblia que de pronto usted ya leyó hace mucho tiempo o de pronto estos días, yo no sé. Pero entonces yo cuando estaba organizando, a mí me dijeron predica y yo, ok, gracias, ok. Y cuando yo decía, bueno Dios, pero ¿qué es lo que voy a decir allá? Porque es que el hecho de que yo me pare aquí no quiere decir que es que yo voy a decir lo que yo quiera decir. Y entonces yo voy a hablar de lo primero que me encontré en el celular, el primer versículo. No, es como que Dios que quiere hablar. Y entonces cuando se venía a mi mente esta historia y yo empecé a leerla y sin mentirle, a veces uno dice, yo me leo la Biblia, me leo un capítulo y ya. Ven, y yo me leía y yo leía y seguía leyendo y yo no paraba de leer y yo decía, yo nunca había leído esa parte de la historia. O sea, yo sentía como que era la primera vez que yo estaba leyendo la historia de la Biblia, así. Y yo sé que no es la primera vez que yo la leo, yo hace rato la había leído. Pero es la historia de José. ¿Quién ha escuchado de José? Algunos han escuchado de José, que está en Génesis capítulo 37. Ahí inicia. Yo le voy a parafrasear algunas partes porque es que la historia es bastante larga y no vamos a leer cada versículo. Entonces yo le voy a ir parafraseando y le voy a ir diciendo algunos versículos donde aparece lo que yo les estoy diciendo, ¿vale? Como para que sigan el hilo conductor
Y para que cuando usted de pronto vaya a su casa a seguir leyendo la historia, pues usted ya sepa de qué es que yo le estaba hablando. Y no como que yo aquí le hable palabra de Clara, porque no, esa parte de la Biblia no existe. Entonces íbamos a Génesis capítulo 37. Desde el versículo 1 habla acerca de la historia de José. Y dice que José era hijo de Jacob y que Jacob amaba mucho a José, o sea, era como su hijo preferido. ¿Quién de aquí cree que es el hijo preferido? ¿Ninguno? ¿En serio? Por allí, bueno, por ahí levantaban las manos. ¿Usted no ha preferido en su casa? Yo creo que yo la prefería a mi mamá. Así lo sea o no, yo creo que yo la prefería. Entonces, dice la Biblia que Jacob amaba mucho a José y que él le hizo una túnica. Y que José tenía unos hermanos que le tenían la rabia, la tirria y le decían como que Y entonces él se puso su túnica bien guapo, bien lindo. Y él tuvo un sueño. Dios puso un sueño en su vida. Y él fue a donde sus hermanos y le dijo: ve, yo soñé esto y esto. Y los hermanos como que: ¿Vos qué te crees? Pero entonces, para que usted entienda, le voy a contar el sueño. Eso todo sucedió cuando José tenía 17 años, porque la Biblia lo dice. En el versículo 2 dice que José tenía 17 años. Y en el versículo 6 José le cuenta el primer sueño a sus hermanos. Dice: pues les dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estaba en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. Verso 9. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo: fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre, tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Entonces ya había en el corazón de los hermanos de José un sentimiento de odio, digámoslo así, hacia él. Pero había un sueño de parte de Dios en la vida de José. Dios, yo creo que ha puesto sueños en usted. Yo creo que Dios le ha de pronto dicho: tú obtendrás esto, vas a hacer esto, X, Y o Z, no sé. Porque yo aquí no conozco la vida de todos ustedes. Conozco la mía y eso, lo que me acuerdo. Entonces, Dios ya puso un sueño en él. Pero entonces la pregunta es: ¿cuándo se iba a cumplir eso? O si realmente se iba a cumplir. Porque entonces Dios le dice algo a usted, pero de pronto no le dice una fecha. Entonces usted empieza: Dios me dijo que iba a hacer esto. Yo creo que puede ser como en tal fecha o más o menos en este tiempo, porque yo ya creo que a esa fecha he hecho esto. Y muchas veces nos equivocamos porque no sabemos realmente cuándo es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Para usted el día tiene 24 horas, fin, porque así es como somos. Para Dios no es así. Y si seguimos con el hilo conductor de la historia, vamos al versículo, estamos en el capítulo 37, y en el versículo 20 habla de que el papá mandó a José a donde están sus hermanos que estaban en otro lado, y les dijo que fuera a ver cómo estaban y le trajeran y volviera y le dijera cómo estaban sus hermanos. Pues cuando llegó José a mis hermanos, los hermanos lo vieron y dijeron: ahí viene este que yo no sé qué se cree. No se cree que se cree la última pesicola del desierto. Y entonces planearon algo. Dijeron: vamos a matarlo. ¿Se imagina que sus hermanos planeen matarlo a usted? Los que tienen hermanos, sí, no los que tienen primos, pues. Que sus primos planeen matarlo a usted. Usted relajado, suave, usted tiene el sueño de que le dijeron que posiblemente usted iba a tener un puesto alto
y que las personas pudieran inclinarse ante usted y que la gente planee desaparecerlo. Pues en toda esta historia sus hermanos planean matarlo, pero luego uno dice, no nos vamos a llenar las manos de sangre, mejor metámoslo en la cisterna. Y entonces lo mete en una cisterna. Entonces digamos que lo metieron en un balde grande, aquí como lo metieron en un balde a que se muriera. Pero entonces después de un rato los hermanos dijeron, no, pero vení, no lo dejemos allí, mejor vendámoslo. Y venían pasando, se me olvidó quiénes venían pasando, pero venían pasando y le dijeron, pues vendámoslo a ellos. Y lo vendieron. En el versículo 28 de este mismo capítulo, vendieron a José, dice así: así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Dios nos promete algo y nos pasa algo malo, por decirlo así, ¿qué es lo primero que usted piensa? No, es pura mentira lo que me dijeron ahí. Y fijo, viene alguien y le dice, ¿usted es cristiano? No. Fanático. Mejor venga, no crean eso, deje de un lado eso, venga, mejor haga esta cosa, que esto le sirve mejor. ¿Usted cree que después de que José tuvo el sueño, pensaba que iba a ser vendido? Yo creo que jamás pensó eso. Y yo no creo que usted piense que cada vez que Dios le dice, vas a hacer esto chévere, o vas a tener esta cosa bien, o vas a tener algo grande, a usted le pase algo malo. No creo, pues yo no creo. Y lo que yo les decía a ustedes, casi siempre, yo no sé, bueno, sí, es Dios, casi siempre que me corresponde predicar acá, en la semana o en el día anterior, me pasa algo que yo digo, Dios mío. Y se los digo como avergonzando al diablo. Ayer estuve a esto de pelear con alguien. Y yo no soy peleona. Los que me conocen, yo soy tranquila. Pero entonces me buscan. Pero entonces, en serio. Y yo, literal, yo me paré así, como. Y yo literal me paré y yo recordé. Yo dije, no, yo tengo que dar testimonio. Yo dije, no. Y me volví. Pero entonces, cada vez que, digamos, digo, ay, yo sí voy a hablarle a la gente de Cristo, pasan cosas, y yo digo, diablo, quiere dejarme picar de esta manera, y no. Pero en serio, estuve a esto de pelear, a esto. Para ahí está de testigo 2 personas que están aquí, que yo casi, pero no, yo soy diferente. Cristo cambió mi vida, entonces yo no voy a pelear. Entonces, continuando con la historia, cuando llegamos al capítulo 39 de la historia, en el versículo 2, José fue entregado a un oficial egipcio. Y a José le fue tan bien, pero tan bien, que llegó y le dijeron, no, es que usted es como tan bueno, yo veo que Dios está con usted, le voy a dar responsabilidades, va a administrar cosas aquí. Y fue nombrado asistente personal. ¿Quién se iba a imaginar que José iba a ser nombrado? Entonces ahí yo pienso que José diría, no, aquí está cumpliendo lo que Dios me dijo. Están pasando, soy asistente personal de un soldado egipcio, tengo personas a mi mando. De pronto pensará, José, que esa ya era el destino. Y muchas veces nosotros hemos pensado que el destino es donde ya estamos. Que Dios le dijo, no sé, vas a llegar a tener un buen empleo. Y llegó un empleo que de pronto era bien, pero puede que ese no sea el destino al que Dios lo haya mandado a usted, sino que hay otro destino más adicional. O hay algo más, y eso que lo que usted está pasando es el camino para llegar a su destino. Y entonces yo pienso, Clara, que José ya dijo, no, aquí ya estoy ready, perfecto. Pero entonces, si usted sigue el hilo conductor de la historia, pasa algo.
En el mismo capítulo 39, pero en el versículo 19, José es encarcelado. Y es encarcelado injustamente. Si usted ha leído la historia, habla de que la esposa del oficial quería acostarse con él. Y como él dijo no, entonces lo inculpó. Y entonces uno dice, no, uno le pasa algo malo y dice, no, ya, definitivamente Dios, no, lo que Dios me dijo, eso no puede suceder, eso no puede acontecer. Pero entonces uno dice, hasta aquí llegó, ya estaba bien, pero ya pasó algo malo. Pero entonces si nosotros seguimos mirando el hilo conductor de la historia, dentro de la cárcel, él fue nombrado encargado de la cárcel. Imagínense hasta donde él iba, Dios estaba con él. Donde usted va, Dios está con usted. Le pregunto, ¿sí? Cada vez que usted va a un lugar, Dios está con usted. En cualquier problema, en cualquier situación, Dios está con usted. La Biblia dice que Dios estaba con usted. Y donde, es como decir, ese dicho que donde cae, cae parado. Así. A donde él iba por diferentes situaciones, le iba bien. Donde usted va, le va bien. ¿O es que de pronto usted está tomando el camino equivocado por pensar que ese es el camino donde Dios lo ha mandado? ¿O usted cree que va a llegar a la meta por este camino cuando Dios lo ha mandado por este? Entonces, si usted mira la historia, primero tuvo un sueño, se lo cuenta a sus hermanos lo vendieron, pero él llegó a un buen puesto, digámoslo así. Dentro de ese puesto le pasan cosas malas y es encarcelado, pero aún estando en la cárcel, lo nombran encargado de la cárcel. Y todo eso que estaba pasando tenía que pasar así. Y no era que Dios había abandonado a José, y no era que Dios no le iba a cumplir a José, sino que así tenían que pasar las cosas para que él pudiera llegar allá a la meta. Este tema tiene un título que se llama Desesperados. Si José hubiera estado desesperado por las situaciones que estaban sucediendo, yo creo que él, estando en la cárcel, ya dijo, no quiero saber nada más de Dios. O con la primera vez que sus hermanos lo vendieron, diría, no, yo no creo más en Dios. Si los que son de mi familia me venden, ¿para qué? ¿Qué más pido? ¿Qué más quiero? Si los que se supone que son los que me aman me están traicionando. ¿Me entienden? Pero aún así Dios estaba con José, y aún así Dios estaba exaltando a José sin importar el lugar donde él estaba. Porque dígame, usted sale en una cárcel, ¿es chévere? Pues yo creo que no. En la cárcel no es tan solo, no, yo estoy en la cárcel porque soy el más bondadoso del mundo. No. Quienes iban allí era porque aparentemente hacían algo que estaba mal. Entonces imagínense que él fue encarcelado, pero aún así Dios tenía algo que hacer con él adentro de esa cárcel. Y si usted lee la historia en el versículo 40, perdón, el capítulo 40, habla de que José se encontró con dos personas, un copero y un panadero, que habían sido encarcelados por esos días, y ellos tuvieron unos sueños. Y ellos no sabían qué hacer con eso. Yo como que, bueno, ¿qué hago? José interpretó los sueños que ellos habían tenido. Y cuando se cumplió aquello que José interpretó, ellos como que, wow, sí, era verdad. Pero pillen algo de la historia. Es que José le dice al copero, si no estoy mal, es el copero, cuando está en la cárcel, bueno, él le interpreta el sueño, le dice, ay, sí, ese sueño significa esto y lo otro. Y cuando él le dice, no te olvides de mí cuando salgas de este lugar, no te olvides de mí cuando estés allá frente al rey, no te olvides de mí. Y él dijo, sí, yo no me olvido de usted. Y se fue. Y se olvidó. Porque así somos nosotros, a veces cumplimos, a veces prometemos, pero no cumplimos. Y se olvidó del man,
de que le había dicho allá a alguien que no iba a olvidar y que le iba a hablar al rey de José y toda la vaina. Y a veces nosotros somos así. ¿Saben que Dios usa aquella situación, aquel momento o aquello que usted ya tiene para bendecir a otros? ¿Quién cree aquí que Dios lo ha usado para bendecir a otros? Amén, gloria a Dios. Usted dice, yo la verdad no sé a qué vine, no sé, yo tengo tanto tiempo yendo a la iglesia, siendo cristiano, pero como que todavía no encuentro qué hacer con mi vida. Si usted no lo ha encontrado, órele a Dios, porque es imposible que usted estando aquí, Dios no haya hablado a su vida y le haya entregado cosas para bendecir a otro. Dios le dio el don de interpretar sueños a José para que él fuese usado y fuese mostrado a Dios a través de su vida. Usted muestra a Dios afuera, usted muestra a Dios en su casa, usted muestra a Dios en su trabajo, en su estudio, en la calle, cuando esté con sus amigos, con su parche, cuando va al gimnasio, cuando va como una salchipapa. ¿Sí lo muestra? Eso que le estoy diciendo lo pensé ayer cuando estuve a esto de fallarle a Dios. Yo me salí y dije, no, yo tengo que mostrar a Cristo, y me volví. Usted sí está mostrando a Dios. Y se lo pregunto porque José, donde quiera que estaba mostrando a Dios. Por eso, como dice el dicho, donde caía parado. A pesar de el trayecto a llegar allí, ¿cómo fue? Llegaba bien, le iba bien. Un versículo en la Biblia, ahora recuerdo, dice: al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas. No dice las cosas buenas, las del día lunes. Todas las cosas. O sea, todo lo que le pasa en su vida le debe ayudar para bien. Le debe enseñar algo. Yo siempre me acuerdo de alguien que asistía aquí a la iglesia, que se llama David. Él siempre decía: uno todos los días debe aprender algo nuevo. Yo nunca me olvido de esa frase de él. Dice: todos los días uno debe aprender algo nuevo. Usted todos los días aprende algo nuevo. Y aprender algo nuevo no significa hoy aprendí a hablar inglés, hoy aprendí, estudié algo. No, aprender qué significa una palabra que no sabía. Eso es aprender algo nuevo. Hoy cociné un pollo, la barbecue, y no sabía. Hoy aprendí que si me meto por esta cuadra llego más rápido a mi trabajo. Cada día usted debe aprender algo nuevo. Yo, aparte de lo que aprendió hoy, yo dije: bendito sea el Señor. Yo ya me había leído esa historia y yo leí cosas que yo no me acuerdo de haber leído antes. Aprendí cosas nuevas. Y si uno va al capítulo 41, empieza el cumplimiento de lo que hace mucho tiempo le había dicho Dios a José. El rey tuvo un sueño y no sabía qué significaba ese sueño. Y le preguntó, y buscaba gente, pero nadie sabía qué significaba ese sueño. Y se quedó: bueno, y entonces, ¿qué hago con este sueño? Y ¡cha! Se le prendió el bombillito a ese que le había prometido a José que le iba a hablar al rey de él. ¡Ay! Cuando yo estuve en la cárcel, mira que alguien interpretó un sueño, le contó todo la cosa y la vaina. Y le dijo: él te puede interpretar el sueño. Y entonces lo mandó a llamar. Y le dijo: ve, tengo este sueño, Y entonces José, así como ir a comprar pan, le dijo: no, significa esto, así. Lo que otros no pudieron hacer, se lo dijo José así. Entonces, por eso digo, todo lo que le pasó a José tenía que pasar de esa manera. Parecía malo, parecía bueno, parecía regular 3/4, pero tenía que acontecer en la vida de José para que él llegara hasta ese punto. Si José no hubiera estado en la cárcel, yo no creo que él fuera en algún momento interpretado el sueño a José, al rey. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, él no hubiera llegado a Egipto. Y no solamente eso, José no solamente interpretó el sueño, le dio consejos.
Le dio consejos acerca del sueño que ya había tenido. ¿Y saben cuántos años tenía José cuando pasó eso? 30. ¿Y cuántos años tenía cuando cuando él tuvo ese sueño? 17. Chicos, en Dios todo no es ya. Porque a veces es necesario pasar por procesos. Puede que Dios sí te diga hoy, te va a llegar un dinero, o te va a llegar un carro, o vas a tener un trabajo y va a ser 2 meses, en un mes, en 15 días. Eso puede suceder. Pero esa misma promesa puede ser que se cumpla en 5 años, en 10 años, en 20 años. Y aquí hablo de cosas materiales, pero igual hay otras cosas. Imagínense que cuando él tuvo el sueño tenía 17 años, a 30 años, un poco de tiempo. Y todo lo que pasó en ese lapso. ¿Y por qué les digo que fue el inicio del cumplimiento del sueño de Moisés? Porque si vamos al capítulo 41, el versículo 46, dice así: José tenía 30 años cuando se despidió del rey y empezó a viajar por todo el mundo. Durante los 7 años de abundancia en todo Egipto hubo buenas cosechas, así que José, leamos desde el 45. 44, perdón. Luego le dijo a José: aunque yo soy el rey de Egipto, nadie en este país hará nada sin tu permiso. Es como que el presidente de aquí en este momento le diga a usted: nadie va a hacer nada si Posú no aprueba. Dice, ¿qué? O sea, imagínense el rango que él tenía. ¿Me entienden? El rey: nadie va a hacer nada sin tu aprobación. Estaba llegando el cumplimiento de la promesa que una vez cuando él tenía 17 años, a hoy cuando tiene 30 años, empieza a cumplirse. Luego pasan muchas cosas y se cumple lo del sueño del rey, del hambre que iba a suceder en ese país, de que primero iba a tener mucho tiempo de abundancia y luego iba a tener mucho tiempo de escasez. Pero con todos los consejos que le dijo José en ese momento, ellos no tuvieron que pasar hambre. Y también tenía que pasar esa hambre para que los hermanos de José llegaran hasta donde estaba José. Porque el hambre que había se extendió no solamente en la ciudad, en el país donde estaba José, sino que se extendió más allá. Y como el hambre llegó hasta allá, entonces los hermanos tuvieron que llegar hasta acá. Usted no sabe Dios qué va a usar para que se cumpla la promesa que Él ya le dijo a usted. Usted no sabe qué tiene que acontecer. Lo que usted tiene que entender y creer fielmente, que si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Usted no tiene que saber qué puerta tiene que abrir o qué puerta tenga que cerrar, a qué personas tenga que alejar o a qué personas tenga que acercar a su vida. Lo que usted tiene que entender y saber fielmente es que Cristo no miente. Ya. Fin. Dios no miente. Chicos, el tiempo que transcurrió desde que él tenía 17 a cuando él tenía 30 no fue tiempo perdido, no fue que Dios lo descuidó, porque Dios siempre tiene el control de todo. Pero siempre y cuando usted y yo estemos haciendo su voluntad. Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad para acelerar los procesos de Dios, porque estamos desesperados. Desesperados porque se cumpla algo que queremos. Desesperado porque en las redes sociales yo veo que él tiene la misma edad mía y él ya cumplió eso que yo quería.
Desesperado porque mi vecino de al lado ya tiene moto y salimos al mismo tiempo de estudiar y yo no puedo tener moto y los dos trabajamos y yo no tengo moto. Usted que sabe que Dios lo esté librando de un accidente. Usted que sabe que Dios lo esté librando de que se la roben. El tiempo suyo no es el tiempo de Él. Debemos entender eso. Pero vivimos desesperados porque otros tienen. Vivimos desesperados porque otros logran. Espere. Como en la canción de Ale Zurdo, si te quiere que espere. Usted espera en Dios, porque Dios lo que le dijo lo va a cumplir, pero en el tiempo correcto. Y si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, de lo contrario se va a demorar más, porque usted está desviándose antes de llegar a donde Dios lo ha mandado. Chicos, en Mateo capítulo 6, capítulo 6, versículo 25, dice: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. ¿Y ustedes son más importantes que ellos? ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Desde el 24 hasta el 30, desde el 25 hasta el 34. Les voy a decir 4 cositas, así rapiditas. 1, no deje que el sistema lo gobierne. Y cuando le digo que no deje que el sistema lo gobierne, es que no se deje llevar por los afanes de este mundo. Nosotros nos llamamos contracorriente. El ministerio juvenil se llama contracorriente. Y usted pertenece a este ministerio. Usted entiende que usted no va igual que van todos los que van en el mundo, sino que usted va diferente. 2, busque siempre a Dios, porque en Él está la respuesta. Usted la respuesta no la va a encontrar en ChatGPT, en Dola, en las 1001 IAs que hay. No lo va a encontrar en Google, no lo va a encontrar en TikTok, no. En Gemini, no, nada de eso. La respuesta la va a encontrar en Dios. 3, si usted y yo estamos en Dios, lo que es difícil para otros se va a sentir fácil para usted. Esa situación que usted dice, ¡ay, Dios mío!, para usted va a ser fácil porque Dios va a estar con usted. Y cuando usted termine de pasarla, usted va a decir, pero fue tan fácil, tan rápido. Sí, así, rápido. Y 4 y última, deposita tu confianza en Dios. No deposite su confianza en el sistema. Deposite su confianza en Dios, porque Él no falla. Yo fallo,
el compañero que usted tiene al lado falla. La gente en la que usted de pronto confía afuera falla. Pero Dios no falla. Nunca falla. Debes eso aquí. Dios nunca falla. Y para terminar, les voy a leer un versículo de la Biblia que está en Lucas, capítulo 9, capítulo 11, versículo del 9 al 10. Y dice: por eso les digo esto, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Lucas 11 del 9 al 10. Confíen en Dios. No se desespere porque usted vea que el mundo está corriendo y usted cree que se está quedando. Usted no se está quedando, usted está viviendo su proceso. Usted tuvo que esperar mucho tiempo para poder ver lo que de pronto otros de pronto puedan lograrlo en 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, yo no sé. Esperó mucho tiempo y Él no se desesperó. Confía en Dios. Pregúntese ahí usted y respóndase usted ahí. ¿Usted está confiando en Dios o ya se desesperó y está que arranca la ropa porque no sabe qué hacer? Está que sale corriendo porque no sabe qué hacer. Está que busca un préstamo con un gota a gota porque no encuentra respuesta. Está que se sale de su casa porque siente que no tiene paz. Ore. Busque la presencia de Dios. Y si usted vino a este tiempo y usted dice: Dios mío, no me voy a desesperar, porque yo voy a confiar en ti. Voy a creer que si tú me dijiste, tú lo vas a hacer en el momento que tú quieras.